Hermanos, buenos días a todos, un saludo cariñoso. Nuevamente tenemos la oportunidad de tener este estudio y hoy vamos a tratar un tema más de los que venimos viendo, grandes palabras que encontramos en la Escritura y que cada una de ellas pues tienen un gran significado para nosotros, para el hombre, para nosotros que ya hemos creído en el Señor. Y en esta ocasión el tema que vamos a ver es la expiación. Pero antes de esto, hermanos, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios para que Él sea el que nos dirija, nos guarde, nos utilice para que seamos edificados todos en su palabra. Así es que les invito a que oremos. Dios bendito y santo, en este momento te agradecemos porque nuevamente tenemos esta oportunidad de abrir tu palabra, nuestro Dios, y extraer de ella un mensaje que queremos que sea claro, Señor, que sea de bendición para cada uno de nosotros. Gracias porque tenemos el tiempo, la oportunidad, Señor, el medio, Señor, un medio que estamos utilizando para hacer llegar tu palabra, Señor. Gracias por la tecnología que nos permite hacerlo de esta forma, y nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú a través de tu palabra nos hables, nos edifiques, nuestro Dios, nos fortalezcas, y al final, nuestro Dios, del mensaje pues seamos llamados a seguir comprometidos cada uno de nosotros contigo, Padre. Así que ponemos en tus manos nuestras vidas pidiendo, Señor, tu bendición y tu dirección. Lo hacemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, pues como les decía, hoy estamos viendo un nuevo tema, es la expiación. Y bueno, expiar significa cubrir, significa apaciguar, significa aplacar, significa pacificar. Y esta es una acción de Dios que significa ocultar el pecado a la vista de Él para no provocar su ira. Y esto lo vemos en repetidas ocasiones en el libro de Levítico, en donde vemos ahí en la escritura, en ese libro, que acerca de los sacrificios que se tenían que hacer para expiar los pecados del pueblo, de la gente. Y en primer lugar vamos a ver en Levítico capítulo 5, vamos a ver dos versículos ahí. Levítico 5, 18 primeramente, que dice así. Dice: traerá pues el sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Después Levítico 4:20 dice: y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán el perdón. Entonces vemos aquí esta palabra expiación, que significa cubrir, aplacar, apaciguar la ira de Dios por causa del pecado. Ahora, es la acción de cubrir tanto los pecados como al pecador mismo. Los pecados como al pecador mismo. Ahora, la palabra clave de la expiación, la palabra clave es sacrificio. ¿Por qué? Porque precisamente expiación tiene que ver con un sacrificio que se tenía que hacer para expiar los pecados del pueblo. Esa es la palabra clave. Y cuando vemos en el Antiguo Testamento, constantemente vemos sacrificios que precisamente eran señales, eran tipos o símbolos de lo que más adelante tendría que hacerse con un sacrificio perfecto. Estos sacrificios se hacían, pero Dios tenía un plan ya establecido desde el principio para que pudiera haber más adelante un sacrificio ya no de animales, sino de una persona, y estamos hablando del Señor Jesucristo.
el sacrificio perfecto. Ahora, comenzamos diciendo que ¿dónde se originó este plan de Dios acerca de el sacrificio, de los sacrificios? Como siempre, todo lo que conviene al hombre proviene de Dios. El origen del sacrificio fue una idea de Dios. En la mente de Dios estuvo la forma de que los pecados, en primer lugar, fueran ocultados a la vista de Él, cubrir los pecados. Ahora, el origen del sacrificio fue en el cielo. Ahí en el cielo Dios planeó desde un principio cómo iba a hacer esto, cómo se tenían que dar las cosas para que el hombre pudiera tener relación con Dios por la causa del pecado. Y ahí en 1 Pedro 1:20 encontramos nosotros que se nos habla de lo que se tenía que hacer. De antemano estaba establecido por Dios. 1 Pedro 1, vamos a leer desde el 19 y 20. Dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Entonces, encontramos que se nos habla del cordero sin mancha y sin contaminación, que dice que ya está destinado o estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba destinado. Entonces, por eso vemos que el origen del sacrificio, el origen de la expiación, es desde la eternidad, desde el cielo. Dios había preparado, había planeado este plan, de manera que el hombre tuviera la oportunidad de expiar su pecado, sus culpas. Entonces podemos ver que esto no fue sorpresa para Dios. Lo tenía planeado desde un principio, porque Dios es omnisciente, ¿verdad? Y sabe lo que va a suceder, y nada de lo que sucede le es ajeno a Él, nada le agarra por sorpresa. Y también ahí en Hechos 2:23, nuevamente para reforzar esto que vimos, Hechos 2:23 nos dice así. Dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces habla del Señor Jesucristo. ¿Quién es? El Señor Jesucristo dice: entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ahí está a la persona que Dios tenía preparado para que fuera sacrificado, llegado el momento, llegada la hora. Entonces fue en el cielo, fue planeado por Dios en el cielo el sacrificio, la expiación. En primer lugar, en el Antiguo Testamento nos habla de cubrir, de aplacar, de pacificar, pero más adelante la ofrenda perfecta del Señor Jesucristo iba a borrar para siempre los pecados del hombre, iban a ser pagados por el Señor. Ahora también se nos habla que fue originado en el cielo, pero también se nos habla de que fue instituido aquí en la tierra, planeado en el cielo, pero llevado a cabo aquí en la tierra. Por ejemplo, ahí en Génesis 3:21 se nos habla que del primer sacrificio de animales que encontramos en la Escritura. Génesis 3:21. Y dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para que hubiera pieles de animales, bueno, se tuvo que sacrificar animales y así cubrir la desnudez de Adán y de Eva, los cuales habían pecado. Como sabemos, como hemos ya leído anteriormente, se cubrieron con hojas de higuera, pero Dios dice: eso no sirve. Entonces Dios tenía que sacrificar animales y así poder cubrir la desnudez. Y precisamente expiar significa cubrir. Cubrió la desnudez de Adán y de Eva. Entonces, una cubierta provista por Dios, un medio provisto por Dios, un sacrificio.
un animal inocente muere para poder cubrir a Adán y a Eva que habían pecado delante de Dios. Ahora, en la Biblia nosotros vemos continuamente esto, precisamente los sacrificios. Una y otra vez vemos sacrificios. Ahora, estos sacrificios podemos decir que eran buenos. Eran buenos porque fueron establecidos por Dios. Dios quiso que así fuera. Si no fuera así, bueno, no lo hubiera ordenado, no lo hubiera permitido, sino que es algo que era bueno en alguna manera. Aunque no era perfecto, sí era bueno, porque cumplían con el propósito de Dios, un medio de gracia para los hombres y así poder ser reconciliados con un Dios santo. Y nuevamente vamos a Levítico 4:26. Levítico, ahora el 4:26. Dice, y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Ahí encontramos entonces que los propósitos de Dios se tenían que cumplir para hacer así, por este medio, por este sacrificio, tener comunión con Dios, reconciliados con Dios. Ahora, algo importante aquí en la expiación, cuando se sacrificaban estos animales, algo sumamente importante es que el hombre tenía que tener una actitud de arrepentimiento delante de Dios. No simplemente el sacrificio, bueno, ya va a haber un sacrificio y nada más. No, el hombre tenía que tener una actitud de arrepentimiento porque de otra forma los sacrificios no iban a tener... no se iba a cumplir el deseo de Dios de que el hombre pudiera sentir dolor por su pecado, arrepentimiento delante de Dios por su pecado. Y esto lo vemos en el Salmo 51:17 con David. Salmo 51:17. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, los sacrificios que agradan a Dios son, dice, el espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, dice, delante de él. Esta actitud del hombre es la que le agrada a Dios. Esos sacrificios son los que le agradan, que el hombre considere su pecado delante de Dios y se humille delante de él, se quebrante ante él y sea llevado a ese arrepentimiento. Entonces el sacrificio tenía que ir acompañado de arrepentimiento para que esto fuera agradable delante de Dios. De otra manera sería sin valor. Por eso vemos también en la escritura que en determinado momento Dios estaba, por decirlo así, cansado de los sacrificios, porque no había arrepentimiento genuino de parte de los hombres, no había un cambio interior. El sacrificio era algo que se podía ver, pero en el interior de la persona era lo importante. Por eso en determinado momento Dios dijo: estoy harto de los sacrificios, porque no veo en ustedes un arrepentimiento genuino, algo externo que no afectaba en lo interno. Entonces, esa es la actitud que debía tener en aquel tiempo la persona ante el sacrificio de animales. Ahora, Dios tenía preparado también, como ya dijimos, bueno, un sacrificio mucho mejor. Había prometido cosas mejores, había deseado que el hombre tuviera un sacrificio mucho mejor que aquellos sacrificios de animales. Ahora, el sacrificio del Nuevo Testamento podemos decir que es mejor. Sí, es mejor. Los sacrificios eran buenos, sí, eran buenos porque fueron establecidos por Dios para cumplir sus propósitos, pero el sacrificio del Nuevo Testamento definitivamente es mucho mejor. Porque, como les decía, un animal era sacrificado, pero un animal no se puede comparar con un ser humano. El animal era ajeno al pecado, ¿verdad? Pero
la vida del hombre, el alma del hombre es mucho más importante que un animalito, que aunque era un animal indefenso, ajeno al pecado del hombre, era sacrificado, pero el hombre, a diferencia del animal, es hecho a semejanza de Dios, a imagen y semejanza de Dios, y el valor de un alma es muy grande, a diferencia del valor de los animalitos. Entonces, los sacrificios, o el sacrificio único y perfecto, es mucho mejor. Ahora, porque también los sacrificios de los animales eran medios temporales, no eran perfectos, eran imperfectos. Y el Señor ahí en Hebreos 10:4 también nos habla acerca de estos sacrificios. Dice en Hebreos 10:4, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. La sangre de estos animales, dice, por sencillos, por humildes, por mansos que fueran, dice, no pueden quitar los pecados de los hombres. No los pueden quitar. Entonces, eran medios temporales, imperfectos, que apuntaban a un sacrificio perfecto. A un sacrificio perfecto. Y también podemos ver que el sacrificio del Nuevo Testamento es mucho mejor, porque constantemente se estaban sacrificando estos animales, porque no podía un sacrificio ser perfecto para que fuera único y no pudiera haber más sacrificios, sino que constantemente se repetían los sacrificios y nunca podías hacer perfecto delante de Dios al adorador. Hebreos 10:1-2 nos habla de esto. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Entonces, si el sacrificio fuera perfecto, ya no habría necesidad de más sacrificios. Pero no era así, constantemente se estaban repitiendo estos sacrificios, porque eran, les digo, imperfectos, eran imperfectos. Ahora también otro punto importante es que los sacrificios se ofrecían por medio de los sacerdotes. Eran seres humanos imperfectos también. Y a causa de su edad no podían continuar, es decir, venía un sacerdote, ministraba, hacía lo que tenía que hacer, sus funciones, y finalmente moría y venía otro y venía otro. Entonces los sacrificios eran ofrecidos por sacerdotes imperfectos, y si lo hacían era porque entraban con sangre ajena, sangre de animales. Uno tras otro pasaban y tarde o temprano la persona moría y venía otro y venía otro. Pero algo importante que encontramos ahí mismo en Hebreos capítulo 10, versículo 16 al 18, que Dios promete un nuevo pacto. Dios promete un nuevo pacto, versículo 16 al 18. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Porque, pues, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces Dios promete un nuevo pacto a su pueblo. Un nuevo pacto que incluye mejores promesas, mejores bendiciones para el hombre. Entonces ahí está la promesa del Señor, que tarde o temprano se cumpliría. Ya no más sacrificios, ya no más animales, ya no más sacerdotes ministrando, sino que un solo sacrificio iba a ser posible que se olvidara de todos aquellos. Y ciertamente eran figura, eran símbolo de lo que más adelante tendría que ser. Todo esto tenía un porqué. Tenía un porqué. Entonces, vemos cómo Dios trabaja, cómo Dios planea las cosas, de manera que
el hombre puede tener esa relación con Dios, porque la expiación, es decir, el sacrificio, hace posible que el hombre pueda tener reconciliación con su Dios. Ahora, la necesidad de la expiación. ¿Por qué era la necesidad de la expiación? Bueno, porque por un lado Dios es santo, Dios es perfecto, y por el otro lado el hombre es pecador por naturaleza. Por un lado la santidad de Dios y por otro lado el pecado del hombre. Entonces había la necesidad porque el pecado provoca la ira de Dios. Dios se aira en contra del pecado del hombre y se necesita que se apacigüe su ira por medio de la expiación. Esa era la forma en que Dios detenía su ira del hombre, porque había un sacrificio, un animal inocente. Entonces había una gran necesidad en el hombre de que pudiera hacerse un sacrificio perfecto, único y total, una vez y para siempre. Y por eso la expiación es posible y es necesaria para el hombre. Es posible y necesaria porque, por un lado, es posible porque Dios es misericordioso. Por otro lado, es necesaria porque Dios es justo y Dios tenía que castigar el pecado. No podía pasar por alto el pecado, simplemente decir perdono y ya. Se tenía que pagar las culpas de la persona pecadora, pero nosotros vemos que el sacrificio hace posible que el hombre pueda tener esa gran relación con su Dios. Nosotros no lo podemos hacer, pero Dios suplió esa gran necesidad. Es porque les decía, Dios es justo, Dios también es misericordioso. Estas cosas, ambas son importantes para nosotros. Ahora, ¿qué nos dice Hebreos 9:26? Hebreos 9:26. Bueno, desde el 25 dice: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Aquí encontramos lo que hacía el sacerdote. El Señor Jesucristo no se ofreció muchas veces, y nos dice, no como el sacerdote en el lugar santísimo cada año entraba cada año con sangre ciertamente ajena, con sangre del animal sacrificado. Y luego dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. ¡Qué gran diferencia entre un sacerdote humano y el gran sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo! Si hubiera sido un sacrificio como los anteriores, el Señor tendría que estar siendo sacrificado muchas veces. Pero dice, ahora en la consumación de los siglos se presentó una sola vez, un solo sacrificio para quitar del medio el pecado. Ese sacrificio fue único y total. Por eso es la necesidad de la expiación para el hombre, porque no podía hacerlo perfecto. Los pecados ahí seguían, eran cubiertos ciertamente, pero esos pecados de aquellos que murieron en la antigüedad, que su corazón fue humillado delante de Dios, bueno, en ese momento los pecados eran cubiertos a través del sacrificio, había arrepentimiento en ellos. Pero ¿cuándo se cumplió esto? Bueno, en la persona de Cristo. Todo apuntaba hacia la persona de Cristo, ¿verdad? Esto no lo pudieron ver ellos, pero en Cristo, aquellos de la antigüedad hallaron gracia delante de Dios y a través de ese sacrificio pudieron ser salvos. Como ahora nosotros, ¿verdad? Que tenemos todo el panorama completo. Ellos no tenían el panorama completo como nosotros lo tenemos. No tenían la escritura completa como nosotros la tenemos. Es más, el Espíritu Santo no moraba permanentemente en ellos como ahora en nosotros. Había una gran diferencia. Por eso, este pacto es mejor que el antiguo. El nuevo pacto es mejor, porque tiene mejores promesas para nosotros. Es ahí donde radica el cambio, la diferencia entre un pacto y otro.
Ahora, entonces aquí nosotros encontramos que la muerte de Cristo fue una muerte expiatoria, porque Él quitó los pecados que nos separaban de Dios. No nada más se cubren con la obra de Cristo, sino que los quitó para siempre y fue castigado por nuestra causa. Entonces ahí vemos el sacrificio perfecto, la expiación perfecta del Señor Jesucristo en favor nuestro. Por eso Dios ahora cancela la deuda del hombre. La deuda ha sido cancelada porque alguien fue sacrificado, porque alguien se entregó por nosotros. Es ahí donde radica el valor y la bendición que ahora nosotros tenemos al saber que nuestros pecados han sido perdonados porque alguien murió en nuestro lugar, alguien murió por nosotros. Y qué hermoso es saber, hermanos, que somos libres de las consecuencias del pecado. Somos libres de las consecuencias de nuestros pecados que cometimos en el pasado, en el presente y aún en el futuro. Ahí es donde radica la grandeza de la obra de Cristo, de su sacrificio por nosotros. Somos libres de las consecuencias del pecado porque Él pagó, Él se entregó, Él fue sacrificado para que nosotros pudiéramos ser libres de las consecuencias del pecado, que son terribles. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, cuando leemos la Escritura, muchas veces leemos que el Señor habla que todos tenemos la oportunidad de ser salvos. Todos tenemos la oportunidad, por este medio de la expiación del Señor Jesucristo, de saber que nuestros pecados pueden ser perdonados. Ahora, ¿quiénes son los beneficiarios de la expiación, de la obra de Cristo en la cruz? ¿Acaso será todo el mundo? ¿Acaso la expiación por los pecados del hombre la puede alcanzar todo hombre? Todos podemos tener esa bendición. Vamos a ver lo que dice ahí Hebreos 9, bueno, 1 Juan 2:2 primero. En primer lugar, 1 Juan 2:2. 1 Juan 2:2. Dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y aquí pareciera que la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, puede perdonar los pecados de todos los hombres, de todo el mundo. Parece que en automático el Señor perdona a todo el mundo los pecados, porque dice, y no solamente los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero vamos a ver lo que dice Hebreos 9:28. Regresamos al libro de Hebreos, que nos habla mucho de esto. Hebreos 9:28. Dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Dice, fue ofrecido el Señor una sola vez para llevar el pecado, dice, para llevar los pecados de muchos. No dice de todos, de muchos. Y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a todos. No, dice a los que le esperan. Se entregó una sola vez para llevar el pecado de muchos. ¿Y quiénes son los beneficiados? Bueno, aquellos que le esperan. Entonces podemos nosotros decir que el Señor, no a todos, no todos son los beneficiarios de la muerte de Cristo, del sacrificio de Cristo. Porque miren, el día de hoy, muchos están disfrutando
en el cielo de la presencia de Dios. Muchos que han muerto están en la presencia de Dios disfrutando de la bendición, disfrutando de la presencia de Dios en cada una de sus vidas. Entonces, todos aquellos que están en el cielo fueron beneficiados con el sacrificio de Cristo. Todos ellos, todos ellos. Pero también hay muchos el día de hoy que han muerto y están en un estado de condenación. Y podemos decir que también por ellos, Cristo fue a la cruz. También por ellos el sacrificio de Cristo hace posible o podría ser posible que sus pecados fueran perdonados. También por los que están ahí. Entonces, inclusive, cuando hablamos del infierno es algo fuerte para decirlo, pero es la realidad. Algunos dicen que Cristo no habló del infierno. Son gente que pues no conocen las Escrituras, definitivamente no conocen las Escrituras, pero cuando uno lee la Escritura, los Evangelios, la vida de Cristo en los Evangelios, por ejemplo, uno de ellos, Mateo, vamos a encontrar que constantemente el Señor habla del infierno. Constantemente habla del infierno. Es decir, el Señor quiso que el hombre supiera que hay un estado de condenación. Entonces, a los que están ahora en ese lugar, también por ellos Cristo fue a la cruz. También por ellos fue sacrificado Cristo. Por ellos, por sus pecados de aquellos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? ¿Cuál es la diferencia que unos estén disfrutando y otros estén sufriendo, otros estén padeciendo? Si Cristo ya pagó por todos, entonces ¿por qué están ahí? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un grupo y otro? La diferencia está en que la expiación está limitada solo para aquellos que creen en Jesucristo. Esa es la gran diferencia. La expiación está limitada solo para aquellos que han creído en Jesucristo. Solo para ellos. No porque los que están en estado de condenación, para ellos no haya muerto Cristo, también murió. La diferencia es que estando en vida, no quisieron creer en Él, no quisieron aceptarle. Y ahí Juan 3:18 nos dice claramente esto. Juan 3:18. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está lo que dice la palabra de Dios con respecto a creer en el Señor. Dice, el que en Él cree no es condenado. El que en Él cree desde hoy, dice, no es condenado. Pero el que no cree, el día de hoy, el que no cree, dice, ya ha sido condenado. Ya está preparado para ir a ese lugar de condenación, porque no ha creído. ¿Qué es lo que puede cambiar su destino eterno? Bueno, creer en el Señor. Creer, porque ya la obra está hecha. Ya todo está preparado para que el hombre pueda ser expiado de sus culpas. Pueda ser cubierto con la sangre preciosa de Cristo y sus pecados fueran ser perdonados, porque Él los cargó en la cruz. Por eso leemos que el que en Él cree no es condenado. Entonces es necesario que se crea, que la persona crea en el Señor. Que la persona crea en el Señor. Y recordemos lo que veíamos, que en los sacrificios del Antiguo Testamento había algo que tenía que hacer el hombre. No simplemente sacrificar el animal y decir, bueno, el animal ya pagó por mis pecados y ya. No, debía tener una actitud de arrepentimiento esa persona. Eso es lo mismo el día de hoy.
La persona que dice creer en el Señor tiene que tener una actitud de arrepentimiento, un corazón contrito y humillado delante de Él. Se necesita el arrepentimiento, es decir, el reconocimiento del pecado. El hombre necesita reconocer que ha pecado delante de Dios y necesita de un sacrificio que haga posible que sus pecados sean quitados. Por eso en la Escritura nos habla, como lo dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios, he aquí el sacrificado de Dios, que quita el pecado del mundo. El Cordero destinado, como ya vimos desde antes de la fundación del mundo, ya destinado, ya preparado, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahí está la respuesta de Dios para que el hombre pueda descansar en Él. Pero ¿qué tiene que hacer? Tiene que reconocer. Porque sacrificio sin arrepentimiento no sirve de nada. Sacrificio sin arrepentimiento no tiene ningún beneficio. El sacrificio ya está hecho, pero si la persona no se arrepiente, no hay ningún beneficio. Así pudiera hacer todo, pero si la persona dice no, no va a ser posible esto. Ahora, por eso es importante para nosotros los creyentes, hermanos aquí, que si ya somos hijos de Dios, tenemos que vivir una vida agradable delante de aquel que quiso sufrir por nosotros, padecer por nosotros, ser nuestro sustituto en la cruz. Allí Él pagó nuestras culpas. Entonces, ya hemos sido lavados por la sangre del Señor, y esa actitud de arrepentimiento que una vez tuvimos delante de Él tiene que verse reflejada en la vida, en la actualidad, cada uno de nosotros, con una vida entregada a Él. Recuerde, no basta el sacrificio si no hay arrepentimiento, si no hay una vida renovada, si no hay una vida cambiada, si no hay una vida transformada. Esto no sirve de nada. Y precisamente hay mucha gente así, que dice, bueno, Cristo ya pagó por mis pecados y ahora ya puedo descansar y puedo hacer esto o aquello, al fin que Cristo ya pagó por mí. Recuerde que nuestra actitud nos dice qué tanto estamos convencidos de que somos hijos de Dios, porque nuestra actitud lo dice todo. Y el día de hoy debemos permanecer en esa actitud de arrepentimiento delante de Dios, porque si nos descuidamos, si nosotros hacemos lo que queremos y nos olvidamos de la obra tan grande que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, bueno, estamos descuidando una salvación que fue ganada a precio de sangre, un sacrificio perfecto. Y tomar en poco una salvación tan grande, quizás por eso muchos constantemente caen, porque no le dan el valor que requiere la obra de Cristo en la cruz. Un arrepentimiento genuino lleva como resultado el vivir una vida agradable delante de aquel que quiso comprarnos a precio de sangre. Sacrificio, entonces, sin arrepentimiento no sirve de nada, no hay fruto. Entonces recordemos esto, la expiación está limitada para aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Y de ahí en adelante, cuando hay arrepentimiento, las cosas deben de ser diferentes totalmente. Entonces ahí está el mensaje de el Señor para cada uno de nosotros, para nosotros los creyentes, valorar lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios sacrificó a su Hijo, a Él quiso ponerlo en la cruz, a Él quiso ponerlo en un lugar en donde pagó cada uno de nuestros pecados, porque Dios es justo y no da por inocente al culpable. Se tiene que pagar el pecado y fue cargado en Él, no en nosotros. Entonces, eso es lo que Dios desea
que el hombre pueda tener una relación con Él, pero a través de un sacrificio. Si no hay sacrificio, si no hay expiación, el hombre por sí solo, por sí mismo, no puede llegar a Dios porque su pecado ahí está. Su pecado lo acusa delante de Dios. Ahí está entonces, hermanos y amigos, la bendición de la palabra de nuestro Dios para cada una de nuestras vidas. Les invito a que oremos. Dios y Padre eterno, en esta hora te agradecemos porque podemos entender que tú eres sumamente bueno con nosotros al darnos la oportunidad de ser salvos por la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque ahora somos privilegiados al saber que esto sucedió una vez y para siempre. Y podemos descansar en la obra perfecta de Cristo, no en las obras imperfectas de nosotros, sino en Él. Y gracias porque ahora podemos decir que somos limpios delante de ti, no por nuestras obras, nuestro Dios, sino porque ya Cristo en la cruz pagó por nuestros pecados. Y debemos permanecer así, nuestro Dios, siendo agradables delante de tu presencia. Con nuestra propia vida corroborar, nuestro Dios, con nuestra propia vida decirte que estamos agradecidos contigo por la forma en que nos has rescatado, Señor. Gracias por tu bendición, gracias por tu palabra. Rogamos que nos mantengamos así firmes, nuestro Dios, como tú nos quieres ver, hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros, ciertamente porque le esperamos y sabemos que pronto Él vendrá y nos llevará y disfrutaremos de esas bendiciones que Él tiene preparadas para cada uno de nosotros. Gracias, nuestro Dios. Recibe esta oración que hacemos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.